La pregunta que te voy a hacer es directa y si de aquí nos vamos a la cárcel, pues vamos para Bueno, allá. pues ¿Son un sistema Ponzi el sistema actual de pensiones, sí o no? sí. Es decir, nosotros estamos pagando unas pensiones para la gente que está a día de hoy jubilada y esto lo tenemos que tener claro. Y además parte de ese dinero se está sacando para otras necesidades que tiene el Estado, ¿vale? Entonces, el problema que tenemos es que tenemos una población muy envejecida, que tenemos un sistema de pensiones que se creó hacia 1950 y que no es un modelo para la población, para la pirámide poblacional que tiene a día de hoy España. No es sostenible. No es viable, porque en aquel entonces teníamos una pirámide poblacional perfecta, la gente pues a los 70 años, 70 y pico fallecía, la sanidad no era la que teníamos y nuestros abuelos tenían 4 o 5 hermanos, entonces tenía una base perfectamente sostenible, ¿no? Entonces en 1950, para que nos hagamos una idea, había 4 personas trabajando para pagar a un jubilado, eran unas cuentas perfectas. A día de hoy en España hay 1,5 personas para pagar a un jubilado, entonces si una persona que está trabajando cotiza por 400 euros y la pensión mínima en España está en unos 800 y pico, pues no salen las cuentas, ¿no? Aparte de ahí hay que pagar paro, hay que pagar pues pensiones de orfandad, viudedad, etcétera, etcétera, y hay que pagar la sanidad. Entonces, pues es un sistema totalmente inviable. Es un sistema inviable y no tenemos una clase política que se esté haciendo cargo de esto, ¿no? Entonces, esa es la pregunta que te iba a hacer ahora, porque claro, vosotros los asesores financieros ayudáis a la población a que entiendan que este sistema no es viable y tienen que tener un plan B. Un plan B, llámese fondos privados de pensiones, llámese inversiones, etcétera. Pero me llama la atención. Si tú sabes esto y eres asesora financiera, yo no me puedo creer que la clase política, y no vamos a hablar ni de derecha ni de izquierda, no sepa a día de hoy algo tan básico como lo que tú has dicho. Claro, esto es insostenible. ¿Qué pueden hacer la clase política y qué no hacen? Pues a ver, hace años se creó en España el Pacto de Toledo. Sí, Pacto por las pensiones. Se supone que se está trabajando en ello, va muy lento, se da otras prioridades. No sé si te acuerdas de una medida que se hizo en 2015, que era la edad de jubilación se retrasó de los 65 a los 67 años. A partir de ese momento, antes se nos calculaban las pensiones por los últimos 15 años cotizados, ahora son a 25 desde esa edad. Y se supone que va a haber nuevas medidas, pero no hay medidas sustanciales, ¿no? Pero las medidas no pueden ser a la espalda, eso es. ¿Sabes qué pasa? Que son medidas muy impopulares. Entonces necesitamos políticos valientes. ¿Serías capaz de decirme, oye, habrá 10 medidas, 20, 30? ¿Habría una medida que si yo fuera política y fuera valiente, esta sí o sí hay que tomarla? ¿Cuál sería? Sí. Aunque sea impopular, ¿eh? Sí, yo una cosa que tengo muy clara y es que desde el primer euro que cotizas de manera impuesta, pues una parte tiene que ir a un ahorro privado o a lo que tú quieras para poder conseguir para que cada ciudadano tenga su fondo de pensiones privado, ¿no? Cuando dice ahorro privado, o sea, esta parte no se va a tocar, porque uno de los grandes problemas es que se tocan demasiado los fondos de pensiones para... Que se tocan y que la gente no los usa, ¿no? Y que encima las medidas que está habiendo por parte del gobierno es desincentivar, ¿no? Quitando desgravaciones, etcétera, etcétera. Es verdad que hay muchos productos alternativos. Desde hace años yo a ningún cliente le recomendaría un plan de pensiones, porque no interesa a nivel fiscal en el momento del rescate, pero creo que sería importante que desde pequeños se nos inculcara a que tienes que tener un ahorro privado, y esto es algo que hace en Alemania. Oye, ¿por qué los alemanes viven tan bien? Pues que desde que empiezan a trabajar son conscientes de que tienen que ahorrar para su jubilación y que el Estado pues le va a proveer un poquito, pero no la parte sustancial. Ah, vale, o sea, ahora no te había entendido. Sí, no. O sea, no es solo el Estado. O sea, tú estás diciendo que lo que funciona es el Estado te va a dar una parte, pero tú, como ciudadano, tienes que tener tu propio fondo. Eso es, ¿no? Entonces obligaría o incluso incentivaría por parte del Estado a decir, oye, si tú pones 50 euros, el Estado te pone otros 50 euros, por ejemplo, un sistema mixto de pensiones. Qué medida más interesante. Creo que funciona en muchos países muy bien. Es como cuando en la empresa, ¿no? De hecho, mucha gente que tiene planes de pensiones en empresas o productos de ahorros en empresas, porque la empresa le aporta el doble o le aporta una parte de lo que ellos pagan. Entonces, creo que por parte del Estado podría ser eso. Luego hay otra medida que se hace en Estados Unidos y en otros sitios, y es que ese dinero se invierta para obtener rentabilidad y que con esa rentabilidad pues se pueda generar más. Creo que también sería una medida muy interesante. No, pero actualmente lo que pagamos para las pensiones se utiliza
las pensiones actuales y también para si mañana hay un problema, hay una crisis, vamos a coger tanto de las pensiones y nos lo vamos a gastar, etc. ¿no? Así nos va. Así nos va. Así nos va. Es que es un sistema deficitario. Yo lo digo, oye, una empresa que dé pérdidas podría mantener esto mucho tiempo y repartiría bonus y repartiría beneficios. No. ¿Tendría que cerrar? Pues habría que cerrar. Pues es que el sistema de pensiones, ¿no? La seguridad social ahora mismo es una empresa en quiebra, en bancarrota. Claro, y así al final, bueno, recortan de donde no habría que recortar, que es precisamente de sanidad. Y mira, hacernos pagar a los autónomos más, ¿no? Bueno, y cosas así. Eso mejor no hablemos. Sí, esto tenemos para otro programa. Ahora entendemos, ¿no? que muchos youtubers y muchas personas que ganan más se vayan a porque también la carga fiscal es bestial sobre el ciudadano, ¿no? Y ya os digo sobre el autónomo, ¿no? La verdad es que sí. Yo es algo que me sorprende en Madrid. Sí que es verdad que se están haciendo medidas bastante... No sé si sabes que ahora una medida que habían puesto es que el primer año de autónomos es gratis. Y creo que se están haciendo medidas interesantes. Pero por parte de una comunidad. Sí, por parte de una comunidad. De hecho, desde que se puso la reducción esta de autónomos en Madrid siempre son 2 años, no es un año, ¿no? Que es por la parte estatal del Estado. Entonces, bueno, creo que nos tendríamos que plantear qué país queremos, ¿no? Para el día de mañana, y los políticos se lo dirán de plantear. Entonces, si quieren un país donde se retenga el talento, donde la gente pueda crear, donde se genere empleo y demás, creo que nos deberían de ayudar a ello y no desincentivar todo esto. Mira, al hilo de lo que estás diciendo del tema político, nos estaba metiendo un berenjenal interesante. Sí, bueno. Me han ofrecido meterme en política. Yo recuerdo una intervención que hice con un chico que decía que quería salir de donde estaba, que cómo había pasado de estar casado, con familia, después de un divorcio, vivía en una habitación que le había prestado un amigo, que quería salir. Y cuando empezamos a tirar del hilo, bueno, pues tenía una paguita de esta de 400 euros. Y yo le dije, el primer paso para salir de ahí es que renuncies a la paga. Ajá. ¿Cómo digo? Sí. Tú necesitas soltar ese cordón umbilical para darte cuenta de que, joder, el tío era un pedazo de comercial, que había ganado una pasta tremenda, pero había caído en tal depresión y había caído tan abajo que se conformaba con esa paguita. Entonces, fíjate, ¿no? Como la parte, digamos, consciente, la parte de la corteza prefrontal no quería estar ahí, claro. Pero su parte emocional es, pero tengo esta paguita y por lo menos voy aguantando. Hoy, ¿crees que va, de alguna manera, y somos responsables todos, los de arriba y los de abajo? Preferimos que nos den unas migajitas y tener ese país de subvenciones y de pequeñas paguitas que un país que potencie el emprendimiento, la inversión. Yo creo que en España, no sé si por el tema de la guerra civil reciente que decías tú, ¿no? Estamos como muy acomodados en muchas de esas pagas y se ha hecho una política muy de escasez, ¿no? De ayudo mucho al que es más pobre, pero no fomento al que quiere salir de ahí, al que me va a generar empleo. Y esto lo que hace es un país muy de borrego, aunque quede muy mal decirlo, un país donde la gente va a esa pequeña paga en vez de... Pero porque el beneficio no es tanto, Emilio, es que el beneficio solo depende de ti. Entonces dices, vale, y yo si no me veo capaz, ¿quién me va a sostener esto? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a impulsar? No hay un Estado detrás que impulse a la gente con talento, ¿no? Y a la gente que quiera salir del cascarón. ¿Por qué? Porque interesa más que la gente esté en el cascarón, ¿no? Entonces creo que en ese despertar nos tenemos que dar cuenta de todo esto y cómo nos manipulan en ese sentido.